Hemos estado hablando del arrebatamiento, de la gran tribulación. ¿Sobre qué? Colón descubrió América, pero no estamos hablando de eso ahora. ¿Qué más estuvimos hablando? Si recordamos. Si dado el caso que el arrebatamiento se queden, yo no me quedo, pero los que se queden, ¿qué es lo que se debería de hacer? Y la verdad que esa no sería una mala idea. Yo tenía un maestro de escatología que nos decía eso. Yo preferiría comprarme una finca, dice, bien apartada, y en un sitio, dice, que veamos que donde no pueda llegar a ver la guerra, dice, que vendría a ser la parte de Noruega, la parte de los nórdicos. Esa sería la mejor parte, decía. Pero bueno, la verdad que siempre han habido anticristos, bestias y muchas cosas desde hace mucho tiempo. Empezando desde Hitler para acá, siempre han habido los grandes dictadores, han dicho que es el anticristo, pero hay que tener en cuenta un detalle, que esto no es difícil de encontrar, pero yo lo voy a comentar. Una gran señal que va a ser antes del arrebatamiento va a ser que 5 grandes potencias europeas y 5 grandes potencias árabes se van a unificar. Eso es lo que menciona la visión de Daniel cuando menciona de 10 reyes y de esos 10 reyes sale el cuerno pequeño. Cuando se unifican estas 5 naciones de aquí, 5 naciones árabes, allí cuando empiece esa unificación y va a ser un tratado de paz que va a ser, la verdad que va a ser increíble ver cómo árabes y judíos firman la paz, a las 12 horas nos vamos. Porque eso es lo que menciona Daniel referente a los 10 reinos, porque se mencionan las partes que habla, incluye la parte europea y la parte de las árabes. Entonces, esa es una de las grandes señales que va a haber. La unificación de 10 reinos, en la cual va a ser el cuerno pequeño, que es referente al anticristo. Y también es muy importante saber que en cuanto esté sucediendo eso, donde estemos tenemos que ponernos a cuenta. Porque la palabra menciona, y eso me gustaría que lo pudiéramos ver, porque no quiero que sea algo que he dicho yo porque lo he dicho porque lo he dicho nomás, sino que tenemos que leerlo. Acompáñenme, por favor, en el libro de 2 de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 6 al 7. Creo que lo teníamos anotado, pero sería bueno que lo tuviéramos. Aquí está hablando Pablo de qué es lo que está deteniendo la maldad. Nosotros hemos visto a nivel mundial que la maldad se está incrementando, ¿o no? Hemos visto que se ha incrementado en gran manera. Pero la palabra nos menciona que cuando esto que vamos a leer aquí sea quitado, es lo que va a hacer que la maldad se incremente muchísimo más. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 6 y 7. Capítulo 2, 6 y 7. Que lo pueda leer, sería bueno que leerlo. ¿A quién se está refiriendo aquí? Siempre he dicho que la Biblia interpreta la Biblia. Leamos unos versículos para adelante, para atrás. Dice el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no... Voy a cambiar la versión porque no me gusta mucho esta, perdón. Que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó la venida del Señor. No se dejen engañar por ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, al que está destinada la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios. ¿No recuerdan que ya hablamos de esto cuando estaban ustedes? Bien saben, hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste en su debido tiempo. Es cierto que el ministerio de la maldad ya está ejerciéndose su poder pero falta que sea quitado del medio
el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesucristo derrocará con el golpe de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. Se está refiriendo al Espíritu Santo. ¿Qué estamos viendo? Señor amado. Pablo está empezando, lo que dijimos al principio. Ahora bien, en cuanto a la venida del Señor Jesús, ¿sí? Estamos haciendo el estudio bíblico en cuanto a la venida del Señor Jesús, ¿sí? Y estamos diciendo que no hay que perder la cabeza porque hay mucha gente que anda diciendo que la venida del Señor ya está. Como lo que dijimos hace un momento, que es Trump, que es Hitler, que siempre han dicho un montón de gente pero ¿qué hay que hacer? No hay que perder la cabeza y no hay que alarmarse. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta este detalle. Primero, tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad. ¿Quién es el hombre de maldad? El anticristo es el hombre de maldad. Se tiene que manifestar él. Pero para que él se manifieste, ¿quién lo está deteniendo? Dice. Eso dice. El hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción. Este se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, el anticristo ¿contra quién viene a pelear? Contra Dios y contra todo lo que se llama Dios. Y en ese todo entramos nosotros, la iglesia. Ya estuvimos viéndolo, ¿cierto? Entonces, dice, ¿no recuerdan que hablamos de esto? Ustedes saben que hay algo que lo detiene. Y ahí se está refiriendo al anticristo. ¿Qué es lo que lo detiene? Lo que lo está deteniendo es la presencia del Espíritu Santo. Vendría a decir lo que nosotros hacemos. Cuando nosotros oramos y pedimos por la sanidad de alguien, ¿qué sucede? Generalmente es Dios, es la voluntad del Señor, pero cuando oramos el Señor responde. Hemos visto, oramos, decimos, sí, Señor, el Señor sana. Lo hemos vivido, experimentado, ¿sí o no? Nosotros experimentamos muchas veces que hemos dicho, o nos cubrimos con la sangre de Cristo para que la maldad no nos acerque, ¿sí o no? Entonces, ¿somos nosotros los que detenemos la maldad? Es Dios quien detiene la maldad a través del Espíritu Santo que está en nosotros, nos protege, nos cuida. Lo hemos dicho en varias ocasiones que siempre hemos visto la manifestación de Dios cuando está alrededor de nosotros. Entonces, si la maldad del anticristo se tiene que manifestar a tal punto que va a ser incrementada mucho, ¿qué significa? Que no tenemos protección. Para que llegue a nosotros, ¿qué es lo que significa? Que no hay protección. ¿Qué dijimos que iba a suceder con aquellos que se iban a quedar en la tribulación? Iban a ser torturados. Leyó Alexandra los bichos que iban a salir lanzados específicamente contra aquellos que habían creído en el nombre de Dios, pero se habían quedado. ¿Pero qué sucedía con ellos? ¿Por qué el enemigo los iba a atacar? Porque ¿quién no los estaba protegiendo? El Espíritu Santo no lo estaba protegiendo. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos nosotros? El Señor Jesús cuando ascendió a los cielos, ¿qué dijo? Yo me voy, pero les dejo un consolador. Y en el Monte Santo, cuando fue el día de Pentecostés, ¿qué sucedió? Dice, van a recibir poder. ¿Y ese poder les va a servir para qué? Para extender el Evangelio y ser testigos. ¿Por qué? Porque cuando la sombra de Pedro, ¿qué hacía? Sanaba enfermos. Venían y tocaban y revivían. Entonces, el poder era de los discípulos. El poder era del Espíritu Santo. Se manifestaba por medio de los discípulos. Entonces, por medio de la iglesia, que creemos en el mover del Espíritu Santo, ¿se manifiesta el poder o no? Lo creemos, porque la oración, dice, la oración del justo es poderosa. Pero entendamos este detalle, el Espíritu Santo nos cuida. Por algo la palabra dice en Salmos, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. ¿El detalle cuál es? En la tribulación la sombra del Omnipotente no está. Y dice que leímos Apocalipsis 6, ¿qué es lo que pasaba con el primer caballo? Venía el caballo blanco, que leímos de Apocalipsis 6. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? El caballo blanco que salía, dice que se le fue entregado un arco, que se le entregó una corona, vencido para vencer. Y que dijimos quién era esa persona. Era el anticristo, porque el anticristo ¿qué es lo que hace? Imita, copia. Más adelante en el mismo Apocalipsis vemos que el Jesucristo montado sobre ¿qué viene? Sobre un caballo blanco también, y también viene con una espada para invertir poder.
Y se abre el libro, no, un librito. Imagínate, para tener millones de hombres escritos, es un gran libro. Entonces vemos que el enemigo lo que siempre hace es copiar, es imitar. Y el primer caballo que se ve en Apocalipsis 6 es el blanco que viene por el enemigo. ¿Me explico? Entonces, lo que está deteniendo hasta ahora que la manifestación del anticristo es la iglesia. Es el Espíritu Santo manifestándose a través de la iglesia. Por eso es importante que tengamos fe. Por eso el enemigo cada vez se va incrementando más. ¿Para qué? Para quitarnos ¿qué? La fe. Porque ¿cómo se mueve el Espíritu Santo? Por medio de la fe. Digamos, si yo oro, significa que creo que alguien me está escuchando. Ahora, si yo dejo de orar porque mi fe menguó, ¿qué significa? Que yo creo, ya no sé si voy a orar porque ya Dios no me está escuchando tanto. Por algo la palabra dice que en los últimos tiempos, ¿qué va a suceder? La fe de muchos se enfriará, porque van a ver ¿qué? La maldad, van a ver problemas. Y también la palabra menciona, dice, por amor a los fieles, por amor a los justos, los días se acortarán. Por el detalle de que al final va a haber tanta maldad, va a haber tantas cosas complicadas que muchos vamos a decir, ¿pero por qué? Y hay que tener en cuenta que nosotros vamos a orar y Dios se mueve, sí, pero las cosas no van a ir a mejor. La misma palabra menciona que cada vez va a ir complicándose más. ¿Por qué? Porque el enemigo, el anticristo, como dije hace un momento, por los reinos que se van a juntar, que lo expliqué la otra vuelta, pero si quieren lo volvemos a mencionar. Lo que se menciona de Daniel, la unificación de 10 cuernos, 10 reinos, y de ahí sale el cuerno pequeño, que ese cuerno pequeño es el anticristo. Allí él va a traer la paz. Dice, inclusive la casa de Israel creerá en él. Que se menciona la 70 semana de Daniel, la última semana. ¿Me recuerdan esta parte cuando lo dijimos? Bueno, y en esa semana, dice Daniel, en la mitad de la semana, él se va a sentar en presencia de Dios y él va a decir, yo soy Dios. Y ahí los judíos van a decir, hemos metido la pata, ese no era el ungido. Ese no era el que teníamos que hacer. Él era la abominación desoladora que menciona Daniel. ¿Más o menos me expliqué? ¿Más o menos vieron lo que le estoy diciendo? Hay mucha gente que va a venir diciendo, no, ¿qué es este? No, ¿cuántos dijeron que Obama iba a ser, que el Papa era, y cuánta gente dice muchas cosas? Y la verdad que la gente va a decir muchas cosas. Hay que tener en cuenta lo que la misma palabra lo dijo, la palabra que dijo, y lo leímos hace un momento. Van a venir mucha gente que va a decir, es la manifestación, es que ahora es. Pero cuando los discípulos hablaron con Jesús y los discípulos dijeron, bueno, háblanos, ¿qué va a suceder? Tiene que suceder una serie de cosas todas juntas, todas a la vez. Ahora, ¿las cosas están sucediendo? Prácticamente sí, pero hay cosas que todavía no se cumplen. ¿Cuánto falta para que se haga el 70? Y se tiene que hacer donde está la mezquita, donde está la cúpula de oro. Cuando fue Salomón construyó el templo en 7 años. Ahora, con la arquitectura moderna de ahora, se puede hacer en muchísimo menos tiempo. Así que imagínate. Hablando de eso, que tenía que comentarlo. Hay algo que me gustaría que pudiéramos entre todos verlo. Para ver, digamos, para uno que puede decir, ¿la Biblia se puede cumplir matemáticamente? Sí, hay matemática en la palabra del Señor. Y vamos a hablar referente a qué. Me gustaría que alguien me busque en el libro de Nehemías, capítulo 2. Y otra persona que me busque en el libro de Daniel, capítulo 9. Y otra persona que me busque en el libro de Apocalipsis, capítulo 6. Necesito esta Biblia, perdón. Que a mí me gusta más cómo sale en esta escrito. Daniel capítulo 9, capítulo 6 de Apocalipsis. Ya digo un momento. Y Nehemías capítulo 2. Veamos por favor en el libro de Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27.
Alguien que me lo lea, por favor. ¿Alguien tiene calculadora? Sáqueme, por favor, en la calculadora. 69, que son 69 semanas. 7, ¿cuántos días tiene la semana? ¿Cuántos son? No, por. 483. Ahora, Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2, versículo del 1 al 4. Tengamos presente el número, 483. Es importante la fecha, porque si nosotros leemos esa fecha, hasta el momento en que la misma fecha Dios hizo un pacto con Abraham, desde esa fecha hasta la fecha que está leyendo de Artajerjes, pasaron exactamente 2030 años. O sea, y ahora nosotros vamos a ver lo que está leyendo allí, es el edicto en que el Dios, bueno, sí, en ese momento era Dios, pero no el Dios, sino el Dios que era el rey Artajerjes, firma el edicto y autorizando a Nehemías a reconstruir las murallas. Desde ese momento hasta la venida del Señor Jesucristo pasan 483 años, que son lo que acabamos de leer hace un momento. Léalo para que lo entendamos un poquito mejor. Vale, aquí estamos viendo que el rey Artajerjes ve a Nehemías. ¿Y cómo lo ve? Triste. Entonces le pregunta qué está sucediendo. Y si seguimos leyendo todo el capítulo, vamos a ver que Nehemías le dice que quiere reconstruir las murallas de su ciudad. Y Artajerjes, ¿qué es lo que dice? Le permite. Y entonces, si nosotros unimos, por eso es que la palabra del Señor tenemos que unificarla, leerla, porque de esta manera podemos entender un poquito mejor. Vieron que la palabra menciona que un día es como un año y un año como un día. Y la palabra se van unificando. Cuando está hablando aquí con Daniel en el capítulo 9, dice, entiende bien esto. Habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordene la reconstrucción de Jerusalén. Esto está hablando de la reconstrucción de Jerusalén. Entendamos que la línea temporal está Daniel en el exilio. El rey Nabucodonosor, ¿qué hizo? Destruyó Jerusalén y se llevó al exilio. Está Nabucodonosor, está Ciro, sigue Artajerjes y Artajerjes, que viene Nehemías. Sucede mucho tiempo hasta Nehemías. Exactamente lo que está diciendo aquí. 7 semanas, que 7 semanas se promulgan en años, hasta la promulgación de Nehemías. Y desde Nehemías, esto que estamos leyendo ahora, hasta la venida del Señor Jesucristo, son 483 años. Cuando Jesucristo entra en Belén, bueno, no me acuerdo si es Belén, cuando entra en el burrito y le van tirando los olivos, hasta esa entrada se cumplen exactamente 483 años. Una de las profecías que Jesucristo cumplió del Antiguo Testamento es esta, que desde que la muralla de Jerusalén fue destruida, pasó una semana, que dice Daniel. Daniel está aquí, no está viendo la reconstrucción de las murallas, pero el ángel le está diciendo, va a ser reconstruida Jerusalén. Dice, la Jerusalén va a ser reconstruida. Y si seguimos leyendo, dice que se promulgará el decreto que es la reconstrucción de Jerusalén, hasta que el príncipe ungido, luego habrá 62 semanas. Ahí estamos hablando que se cumple la multiplicación que hicimos hace un momento, 68 semanas. Perdón, pero es mucha técnica, pero necesitamos verlo de esta manera, es un poco complicado. Y está diciendo que se cumplirá el ungido, el versículo 26. Después de las 62 semanas, ¿se quitará la vida de quién? 30 años después, ¿la muerte de quién? De Jesucristo. ¿Quién es? El ungido. Y vemos que también se cumple como lo menciona en el libro de Daniel. Siempre son matemáticamente hablando las circunstancias. Ahora, desde el edicto que se firma en lo de Nehemías hasta el primer pacto que hizo Dios con Abraham, pasaron, ¿qué dije? 2030 años. Desde este edicto hasta la venida del Señor Jesús pasaron 483 años. Y desde la muerte, desde el nacimiento del Señor Jesús, desde el día de me estoy enredando. Desde que entró en el burrito hasta que supuestamente va a ser la venida del anticristo,
Dicen que va a pasar 2030 años. Ahora, la venida del anticristo, si seguimos las matemáticas, al calendario nuestro actual es el 2032. Ese es las matemáticas. Ahora, ¿esto es real? No puedo decir lo que puede llegar a serlo o no, porque es algo que todavía no sucede. Pero si nosotros analizamos los tiempos de lo que ya se cumplió, ha sido matemático. ¿Me explico? Lo que ya se ha cumplido. Entonces, ¿por qué es importante que tengamos conocimiento de las fechas? Porque entonces podemos unir cabos y decir, lo que está pasando es una blasfemia. Lo que están diciendo de Obama que es una blasfemia. Lo que están diciendo no es real, no es correcto. Pero cuando se vean unificados lo que estamos diciendo de los reinos, lo que estamos diciendo del cuerno pequeño de Daniel, ahí podemos decir nosotros que se están cumpliendo todas las señales. Porque las señales, ¿cuáles eran? El guerra, rumores, la peste, la maldad que se iba a ser incrementada, que la maldad específicamente, ¿cuál iba a ser? La maldad del padre contra los hijos contra los padres, que iba a haber una ruptura, intensa ruptura, cambiarán los sentidos, la moralidad cambiará, el incremento de la ciencia. Estamos viendo que los últimos tiempos se han ido acrecentando cada vez más. Y entonces vemos que si vamos uniendo cabos, la venida del Señor es mañana, yo creo que no, porque falta la manifestación del cuerpo pequeño. Ahora, si mañana, ahora veamos este detalle, ¿qué es lo que está haciendo el presidente de Francia yendo en contra de Donald Trump para unificarse junto con Arabia Saudí? ¿Y Francia, que es un país de dónde? Europeo. Quiere saltarse a Estados Unidos y formar una coalición con los árabes. ¿Se está cumpliendo lo que la palabra dice? Creo que sí. Entonces, ahí vemos este detalle. Veamos nuestro presidente. ¿Está a favor de Estados Unidos? Más allá que está medio loco nuestro presidente que se quiere enfrentar, pero más allá de eso. Quiere quitar a España de la OTAN. Quiere quitar a España de Estados Unidos, no de Estados Unidos. Y formar una coalición. Otro de los países que se ha sumado. Otro país que se asomó. Vemos el tema de Alemania. Es otro de los países que también se ha sumado. Por eso es importante estar informado. A mí me gusta ver mucho las noticias y verlas. ¿Por qué? Porque nos está viendo. Se están quitando de Estados Unidos y quieren decir, yo apoyo a Macron y quiero así unirme con los árabes. Otro país más que se ha sumado. Ya van 3. La idea es que cuando se junten 5, se junten los 5 árabes, que los árabes son 4. La quinta viene a ser casi Irán. Cuando se junten esos y haya una paz, aquel que se proclame la paz, a Daniel dice que ves el cuerno pequeño. Va a ser alguien que todos van a decir es insignificante. Pero ¿qué va a lograr? La paz. Lo que otros durante mucho tiempo, ¿qué es lo que han hecho? No lo han logrado. Y entonces dice la palabra del Señor que allí se manifestará el hijo de perdición. Y lo que leímos del caballo blanco. Entonces vi que se abrió un sello y salió el caballo blanco y se le dio ¿qué? Una corona. La palabra dice que al cuerno pequeño se le da autoridad. ¿Y darle una corona qué implica? Autoridad. Entonces vieron que tenemos que unificar lo que la palabra dice, porque no podemos decir, yo creo que es yo creo que... Ahora, yo digo, ¿es Francia? No sé. No ve, pero cuando yo veo la unificación de los 10 reinos, decir, ahí está. Eso es lo que estás diciendo. No como hace un tiempo dijeron que la Unión Europea era la marca de la bestia. Y los 3 rayitos de la línea Monter eran del demonio. Y el que toma un Monter es un endemoniado. Y gente que se dice un montón de cosas que para mí es una tontera. Pero bueno. No, Josué, no es así. Es como decir que las mujeres con tacones altos andan endemoniadas. Y eso nada que ver. Pero ¿se ha dicho o no? Sí. Las mujeres que andan con tacones altos son endemoniadas. O sea... pero ¿cuál es el detalle que quiero decir con esto para que nos riamos un poco? Pero a ver, hay gente que dice cosas que son la verdad sin sentido. Sí, una locura. La gente se lo cree. Porque ahora ponemos, es que dijeron, yo creo lo que las redes sociales están diciendo. Salió uno diciendo que ya estaban preparando el anticristo, que era como el príncipe de Marruecos, un jovencito de 18 años. Todos cuando le van a dar la mano, llegan y le agachan la cabeza.
cabeza y él ya dijo que le quitaba la mano. Todos. El único que no fue Donald Trump, como que sí le dio la mano a él. Él se le agacha en la cabeza. Y es jovencito. Como que lo estaban preparando la cabeza. Puede. Hay que tener en cuenta un detalle. El anticristo. El anticristo, ¿qué es lo que tiene? Raíces judías. Tiene raíces judías. Viene descendiente de la casa de Israel. Y dice que él está haciendo un desastre porque como él se va, el que va a quedar es el infierno. Por eso le está preparando a andar por él. Bueno, no sé si ustedes recuerdan el estudio que hice hace un tiempo referente al anticristo. Que primero, las raíces van a ser judías. El segundo, característica que va a tener el anticristo, su orientación sexual va a ser afeminada. No va a ser un hombre, sino que va a ser más tirando a homosexual. Por eso, hay que ver características para tener en cuenta este detalle. Son características que tenemos que tener en cuenta. El otro detalle, ¿cuál es? Que el anticristo engañará a todos. Inclusive ¿a quién? Hasta los mismos judíos. Entonces uno puede decir, es que este está engañando. No. Si yo estoy diciendo eso es que no es el anticristo. Porque yo no me voy a dar cuenta. ¿Qué voy a decir? Yo sí quiero porque lo voy a seguir. Va a ser una persona que va a tener carisma. Va a ser una persona que va a causar, quiero seguirlo. Entonces el detalle del anticristo, ¿cuál va a ser? Es este, que difícilmente va a causar repudio. ¿Qué va a hacer? Va a causar ganas de estar con él. Va a traer paz. Por eso son señales que tenemos que ir viendo. Tenemos que ir uniendo. Lo de las guerras, ¿se ha visto? Sí. Lo de la maldad incrementada, ¿se ha visto? Sí. Lo del cambio de moralidad, ¿se ha visto? Sí, se ha estado viendo. Y hay que tener otro detalle en cuenta que también tenemos que verlo. Que la palabra nos menciona, en el momento de que la humanidad tenga capacidad de autodestruirse, el fin está cerca. Ahora, ¿tenemos la capacidad de borrar a toda la humanidad en 30 segundos? Sí. Y es cuestión de que lancen, Estados Unidos y los rusos se lancen 5 bombas y se murió el planeta entero. El planeta entero. Da miedo decirlo, pero la verdad que es una completa realidad. Tengamos en cuenta esto, la primera bomba de Hiroshima tenía ese alto de 5 megatones y la bomba actual, una bomba potente, tiene esto y tiene 450 megatones. Es una bomba que puedes meter en cualquier lado y puede destruir. Eso. Entra en una mochila, Juan. La traen en una mochila. Por eso te digo que hay que tener en cuenta que estamos en los últimos tiempos, sí, hay muchas cosas que lo cumplen, muchas cosas que lo están viendo. Más o menos quedó claro, yo sé que recién mareé mucho con los números, pero más o menos identificamos. Pasa que tenemos que unificar las partes. Cuando unimos las partes entendemos un poquito mejor. Uno diría, bueno, pasa que hay que leer la Biblia en orden. En orden como está expuesto no es el orden cronológico. Porque tenemos que ver que Nehemías está antes en la Biblia, pero Nehemías sucede después de Daniel, mucho tiempo después. Veamos que Nehemías, Esdras y Malaquías suceden a la vez. Nehemías reconstruye las murallas, Esdras reconstruye el templo y Malaquías reconstruye las ofrendas a Dios. Y los tres a la vez sucede. Y son libros que están completamente separados uno del otro, no están en orden. Pero hay que leerlos en orden para ver qué están sucediendo a la vez. Bueno, me salté del tema. Apocalipsis 6, porque nos vamos a ir para otro lado. Primero que dijimos que era el anticristo, el caballo blanco. El segundo caballo, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que me describe? ¿Qué describe el segundo caballo? Un caballo color rojo como el fuego. ¿Y qué describe? Veamos paralelismos que dijimos hace un momento. El Señor Jesús, en el mismo Apocalipsis, si lo leemos en el capítulo 20, vemos que dice que viene en un caballo blanco y de su boca sale una espada
Y aquí vemos que el caballo número 1 es el anticristo, en el cual se menciona que tiene la capacidad de, primero, gobernar. Segundo, sale vencido, pero también sale vencedor. Vemos que hay unas partes que es así. El segundo caballo vemos que también, ¿qué es lo que trae? Dice la palabra, tiene una espada. Es paralelismos con lo que sucede con Jesús. La espada de Jesús viene para la destrucción de los infieles y los demonios, pero la espada que se menciona aquí es una espada que viene a hacer daño a aquellos que seguimos al Señor y quitar la paz. ¿Qué es lo que nos sucede cuando estamos sin paz? Cuando estamos con problemas y dificultades. Todos nosotros podemos decir, yo doy la vida por mi hermano. Yo salgo afuera y si viene un coche y quiere atropellar al Juan, yo voy a dar mi vida por el Juan. Aquí todos podemos decir que podemos hacer eso. Pero en el momento que nuestra vida está en juego, se activa en nosotros, en nuestro cerebro, se activan secuencias que bloquean nuestra mente consciente y activan nuestra mente inconsciente. ¿Y qué sale en nosotros? El instinto de supervivencia. ¿Han visto ustedes cuando se dice el tema del instinto de supervivencia? Cuando se están ahogando todos a la vez, ¿se están intentando ayudar? Intentan codearse y me apoyo que te ahogo a ti para yo respirar. Y puede ser su hermano, su hijo, quien esté al lado, que hay un momento que se quede en off y me apoyo, pero yo quiero vivir, pero vos morite. Y capaz que estoy ahogando a mi hijo, pero se activó en mí algo que, ¿qué sucede? Por eso Pablo menciona y dice, aquello bueno que yo sé que tengo que hacer, no lo hago. Porque se activa en nosotros, ¿qué? Cosas primarias. Por eso la palabra del Señor dice, adoremos al Señor Jesús ¿cómo? Con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el detalle que tenemos? Que nosotros sabemos que del corazón, ¿qué es lo que emana de nuestro corazón? Mana la vida, pero ¿qué más mana de nuestro corazón? Busquemos por favor en el libro de Mateo, Mateo capítulo 15, versículo 19. Esto sería bueno que lo anotemos. Mateo capítulo 15, versículo 19. Pero es bueno para que entendamos el contexto. ¿Qué contexto es? Venían los fariseos y a quejarse, Jesús, ¿por qué tus discípulos comen sin lavarse las manos? Porque una de las 30 leyes que tenía Moisés era antes de comer lavarse las manos. Ahora, lavarse las manos con agua y jabón no. Era una agüita cualquiera, lavársela un poco, en el nombre de Jesús, a comer. Esa era la idea que tenían los discípulos, la ley de Moisés. Y los fariseos venían y peleaban con Jesús. ¿Y Jesús qué quería decir? No es lo que entra por la boca lo que contamina. ¿Qué es lo que nos contamina? Cuando nosotros vamos a pecar, cuando nosotros cometemos errores, ¿qué sucede cuando yo estoy solo? Por ejemplo, estoy casado con mi esposa, pero estoy alejado de mi esposa, me separa mucho tiempo y me vienen las tentaciones. En el momento que me vienen las tentaciones, ¿cuándo el enemigo tentó a Jesús? Cuando estaba fuerte, cuando tenía mucho, cuando estamos abrumados de muchas situaciones. Ahí el enemigo viene y nos tienta. ¿Por qué dice que el segundo caballo, el segundo sello, qué es lo que iba a quitar? La paz. ¿Por qué? Porque cuando estamos desesperados, tiramos manotazos de ahogado. Lo que dije hace un momento. Tiramos manotazos a donde me agarro de lo que sea. Cuando yo tengo necesidad, pido oración en la iglesia cristiana, evangélica, la judía, los católicos, al mormón, al que sea, pero yo quiero que me sane, Dios me sane. ¿Sucede esta cosa? Sí. Cuando estamos con dificultades, pedimos oración en todo momento. Pero cuando no tengo la dificultad, no pasa nada. ¿Sucede o no sucede? Lo hemos visto en las iglesias un montón de veces. Un montón de gente que nos pide oración. Pero cuando ya están sanos o ya tienen ese problema solucionado, vuelven. Este es el pequeño detalle que tenemos que entender. Si nosotros que creemos en el Señor Jesús, el enemigo viene y nos aísla, nos quita las ganas de ver, las ganas de oír, me aísla. Luis va a querer tirar manotazos, pero si no ve a dónde ayudar. La maldad, ¿qué es lo que hizo? Vino y le quitó la paz. Le quitó la aislación, lo aisló.
Y más allá de aislar, el tercer caballo, ¿qué es lo que quitaba? Que leyó Patricia. La paz se la quitaba el segundo. El tercer caballo, ¿qué quitaba? El segundo ángel quitó la paz. El segundo ángel quitó. El tercero, ¿qué le quita además de la paz? La comida. Entonces no tiene paz. Le falla el alimento. Está el alimento complicado. Y el cuarto caballo. Entonces vemos que el enemigo tiene poder, tiene autoridad. ¿Y el enemigo qué hace? Nos aísla. Nos quita la paz. Nos quita el alimento. Y además de quitarnos el alimento, ¿qué es lo que hace? ¿Qué hace el cuarto caballo? Nos trae muerte. Nos trae la muerte. Entonces, una de las formas que el enemigo tiene para que nosotros no nos vayamos en el arrebatamiento es aislarnos. Es quitarnos de ¿qué? De la congregación. ¿Por qué? Digamos, todos podemos decir lo mismo. No, es que Dios está en todos lados. ¿Para qué hubiera una iglesia si Dios está en todos lados? ¿Lo podemos decir? Sí, lo podemos decir. Entonces quitamos de la Biblia el texto que dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No podemos quitarlo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el detalle? Si Luis no puede ver, Luis no puede oír, tiene hambre y nadie le ayuda, ¿qué sucede con Luis? Va directo a la muerte. Pero viene Juan y ve que Luis no puede ver, ve que Luis tiene hambre y se acerca a Juan, no Luis. ¿Y qué sucede con Luis? Le quitamos de la muerte porque le doy de comer. ¿Por qué la palabra dice, andará solo uno? Es mejor que anden dos, porque cuando uno se cae, ese segundo que sucede, le ayuda a levantarlo. El enemigo, ¿qué es lo que hace de nosotros? El enemigo nos quiere aislar, porque si estamos aislados, estamos sin paz, estamos con nuestro norte perdido. ¿Y qué sucede? Los caballos se vienen sobre nosotros y se van acercando más a nosotros, más y más. Y cuando venga la manifestación del anticristo, ¿qué va a suceder? Me voy a quedar. Y voy a ser uno de lo que dice, la maldad de muchos se incrementará, la fe se destruirá. Y si mi fe se va a enfriar. ¿Qué dice la palabra con respecto a la fe? ¿Cómo se fortalece? Con el oír. Y dice 2 veces oír. Escuchar, oír. Porque no es cuestión solamente de que voy a poner una prédica en YouTube. Sino es esto, hablarlo. Es que estoy hablando la palabra. Ustedes vean cómo lo hizo el Señor Jesús con los discípulos. El Señor Jesús enseñaba. Los discípulos escuchaban. Pero también además de escuchar, ¿qué hacían? Preguntaban. Porque los discípulos dijeron, bueno Señor, ¿qué significa esto? Los discípulos dijeron, pero mira lo que nos están diciendo los fariseos. El mismo Juan el Bautista mandó discípulos de él para preguntarle a Jesús, ¿en verdad tú eres el Cristo? Y era él quien lo bautizó. Era él quien lo reconoció y le dijo, yo no puedo bautizarte, tú eres el Rey de Reyes. Pero después, ¿qué le sucedió a Juan el Bautista? El enemigo lo aisló, lo encarceló. El enemigo lo nubló. El enemigo lo quitó el hambre. El enemigo lo llevaba a la muerte. ¿Y la fe de Juan el Bautista qué hizo? Se desvaneció la fe de Juan el Bautista. Ahí vemos el ejemplo de cómo el enemigo nos aísla, nos quita lo que la misma palabra nos está diciendo aquí a través de los caballos que estamos viendo. Pero va a ser incrementado mucho más. Y vemos cómo la fe de Juan el Bautista llegó a caer. Una de las personas que tenía más fe que nadie. Una de las personas que estaban en el desierto decía, generación de víboras, ustedes. Él, una de las que abrió el camino de Jesús. Pero cuando estaba encerrado, cuando estaba con hambre, cuando estaba con dificultad, ¿qué sucedió? No sé si Dios es real. No sé si tú eres el Cristo. ¿Por qué? Porque estaba aislado. Si nosotros nos aislamos, va a llegar esa situación. Y en vez de encauzar nuestra casa, terminamos descarrilando, se puede llegar a decir. O no ha sucedido en varias ocasiones. Hace unos días me encontré con un hombre, porque estábamos llevando materiales a la feria de Sevilla,
que yo le decía a Nadia, quiero ir a la Feria de Sevilla, porque tiene unos cacharros, perdón, pero no tiene nada que ver con esto, pero tiene unos cacharros gigantes, una noria enorme, tiene un montón de cosas. Bueno, el hombre decía, dice, yo conozco de Dios hace 30 años, pero en cada feria tengo que encamarme con una chica y beberme todas las cubatas que pueda haber. Era algo que... Era una vez un pecado anual que tenía. Un pecado anual de lujuria, que era un pecado. Y el hombre me decía, es que no puedo salir. Y entonces yo le dije, pero tú estás congregándote, ¿pero para qué? Si ahí lo único que se me pide en el diezmo, ¿para qué voy a ir? Le digo, si tú no quieres salir de esa, sigue como estás. Pero para salir de eso tienes que empezar a congregarte. No hay iglesia perfecta, pero en la comunidad de los santos, nuestra fe se va a aumentar. En la comunidad de los santos nosotros vamos a crecer. Porque el enemigo nos aísla por decir, ya conozco de Dios y no te importa. Pero el pecado viene una vez al año. Una vez al año lo visita. Con toda la feria viene el pecado. Perdón por el paréntesis, pero me servía la historia. Es que, a ver, es una triste realidad. Tenemos todas las respuestas, porque las tenemos. ¿Queremos bajar de peso? ¿Qué hay que hacer? Lo sabemos, no lo queremos hacer. No lo queremos hacer. Queremos crecer espiritualmente. Sabemos que hay que hacer. No lo queremos hacer. O sea, tenemos todas las respuestas. ¿Qué pasa? La disposición es lo que no hay. Queremos todo masticado. Y lamentablemente dice, bueno, pero ¿y cómo hago para leerla si la Biblia no la entiendo? Y un poco lo que estamos haciendo aquí, uniendo puntos. Si unimos puntos, creo que trae un poquito más de luz. Y es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Porque muchas veces uno dice, pero es que me quedé dormido. Pero es que ahora que viene el verano, pero es que está mejor irse para el pantano, irse para la playa, que está mejor. Siempre hay una cosa, es que ¿para qué voy a ir si hace calor? Pero, o sea, siempre hay algo. Pero si nosotros dejamos las excusas de lado y nos ponemos las pilas, lo haríamos de otra manera. Y lo haríamos diferente. Y seríamos diferentes, avanzaríamos de manera diferente. Si no, vamos a ir engañándonos. En un principio va a estar bien hasta que empiece a andar y me doy cuenta que está mal. Y me dijeron que no tenía que hacerlo, pero yo lo quise hacer a mi manera. Hay que tener en cuenta lo que estamos comentando y lo que estamos diciendo. Que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Y el enemigo nos va engañando poco a poco. El ejemplo que hemos dicho hace un momento. Nos aísla, nos ciega, nos aparta. ¿Por qué? Porque para estar aquí en este lugar a veces es que tengo sueño. Es que estoy cansado, es que me aburre. Pero para irnos de fiesta o de pachanga, no hay aburrimiento, no hay pachanga, no hay nada. Otro detalle. Ayer yo venía que me estaba durmiendo. Yo venía con durmiéndome. Llegó a la empresa y mi jefe me pide que le ayude a aparcar el camión. Y yo venía que me dormía. Pero fue una cosa que me desperté. Es que me desperté, sí, vamos, y corriendo para acá y corriendo para allá. Cuando me llegué a mi casa, y por más, ya eran las 4:30 de la mañana, eché combustible y me puse a lavar la camioneta a las 4 de la mañana. Me desperté a tal manera de que me venía durmiendo. Y llegué a mi casa y la Nadia, y me fui, y eran las 5 de la mañana y yo me estaba acostando. Y esta mañana a las 8 la Nadia me estaba tomando un matecito, no, a las 9, un mate. Pero ¿cuál es el detalle? Yo venía dormido. Pero hay cosas que nos despiertan. A mí que me despierta el camión. Me despierta que maniobra y cosas. Y le voy a enseñar a mi jefe. Y hay que hacerlo así. Y me despertó de tal manera que estaba súper avanzado. Pero a nosotros hay cosas que nos gustan. A mí me gusta el camión. A cada uno sabe qué es lo que le gustará. Lo que le gusta y le vamos a poner todas las pilas. Así estemos muertos de sueño. Le vamos a poner todas las pilas. Pero, ¿cuál es el detalle? Lo que me gusta, ¿le agrada a Dios? Ese es el detalle. Yo no digo que conducir camión sea pecado, no, eso no, pero a ver, ¿qué me gusta? Como diría un pastor, pasa que los colombianos tenemos salsa en las venas, nuestro cuerpo pide salsa. Entonces, bueno, ¿qué dice? El detalle es, ¿la salsa me acerca a Dios o la salsa me está alejando? A ver a dónde me lleva, ¿cuál es el detalle? Es este, ¿a dónde voy? Con lo que me gusta. ¿Me explico con esto? Como escuché una vuelta que estaba
Estaba en una empresa yo que trabajaba llenando botellas de aceite y yo ponía música mientras llenaba. Y a mí me gusta el estilo de música pesado, así fuerte, qué sé yo. Entonces yo me estaba escuchando a Pablo Olivares, que es muy metalero, muy... Y entra mi jefe y me dice, ¿qué es eso? Me dice, pero es que no puede ser. Dice, no, es que no puede ser. Me dice, que hijo de Dios. Porque a él le gustaba mucho Metallica y los estilos son los mismos. Nada más que Metallica va para otro lado, pero Pablo Olivares va para el lado cristiano. Dice, no lo puedo creer. O sea, puede gustarnos los estilos, pero tengo que ver qué estoy haciendo con el estilo. Porque como dijimos, en Metallica, que también me gusta, pero tengo que dejar de escucharlo en algunas ocasiones, porque Metallica dice, adoro a Dios, adoro al enemigo, el enemigo está en mi ser, yo quiero que el enemigo me llene, que el enemigo... Eso dice Metallica, y Pablo Olivares, fue el Hijo de Dios, solo su muerte puede justificar. Es lo mismo, que el enemigo me llene, que fue el Hijo de Dios. O sea, ¿vemos qué? Ahora, las bachatas, las cosas de ahora, ¿cuántas canciones hay que insultan? Y a más no poder. Pero el mismo estilo de música también está en cristiano. Y hay letras cristianas que dicen cosas bonitas. Tenemos un rap que les gusta mucho, los del rap, que dicen cosas buenas. Pero ¿cuántos de rap que dicen cosas que no están buenas? Cosas que son... Así que ¿cuál es el detalle? Que hay que ver qué me edifica. Hacer esto me edifica. La salsa, mi cuerpo pide salsa, vale, pide salsa. Pero ¿qué salsa escucho? ¿La salsa que me edifica? ¿O la salsa que denigra a la mujer? ¿La salsa que me... ¿Qué salsa escucho? En mi caso, ¿qué música metálica escucho? Metálica fuerte. ¿Qué me edifica? Uy, perdón. ¿Qué me lleva a hacer otras cosas? Algo, y con esto termino. Hemos estado hablando con unos psicólogos hace poco tiempo y otro detalle que he estado viendo también mucho en el tema del juego Minecraft. Las consecuencias a largo plazo que tiene este juego en el cerebro de un niño, en el cerebro Minecraft, y cómo lo lleva a reacciones. Ahora, ¿cuál reacciones? Cuando están mucho tiempo jugando, mucho tiempo metido, su cuerpo reacciona de una manera. Interesan otras cosas. Reaccionan fuertemente. Ahora, ¿lo tocas? ¡Eh! Lo que acabo de hacer hace un momento. ¿Le toco? ¿Qué? ¿Que yo no? ¿Y por qué? Porque, ¿cuál es el detalle? Estamos queriendo quitarle esos juegos. ¿Por qué? Por las reacciones. Y yo lo he comprobado lamentablemente con mi querido niño aquí, que es cierto. Un tiempo que le hemos quitado los juegos y sus reacciones fueron el día y la noche. Y como lo dicen, enseñándolo por psicología y demás, que están diciendo cuál es el detalle. Lo que veo no es un vicio, no es droga lo que me estoy metiendo, pero lo que está metiendo altera la química cerebral y nos hace reaccionar de una manera diferente. Y más allá de las reacciones, nos orienta a cosas que son negativas. Y en el Minecraft es el lugar donde más pedófilos agarran y llevan a niños a cosas que son inapropiadas. Que les piden fotos, que le piden cosas, que sí. A través del Minecraft, no el juego en sí, sino los chats, sino todo lo que conlleva las cosas. Hoy está por todos lados, ordenador, móvil, tablet, en lo que sea lo puedes tener. Y de ahí deriva el que dijo él, el de coches. De ahí. ¿Coches? Es ese que mata. Ese. Eso. ¿Cuál es el? Eso. Es que hay que tener en cuenta este detalle. Lo que veo. Lo que veo, los días que siguen, los días que consiguen a lo que yo estoy viendo, determinan si lo que yo estoy haciendo está correcto o no. Por eso es que tenemos que autoanalizarnos. Por algo la palabra nos menciona y dice que tenemos que analizarnos diariamente. No es lo mismo que yo esté jugando todo el tiempo y después de jugar mis reacciones cambien, lo que yo quiera ver cambie, muchas cosas cambien, a tener otras. Por ejemplo, que ya a mí me pasaba cuando estábamos estudiando la palabra,
yo estaba estudiando teología, buscábamos muchas cosas por internet. Y el internet en ese momento era irnos a un cibercafé, a un ciber, y buscar cosas en internet en ese momento. No teníamos el móvil con acceso tan rápido que hay ahora. Pero lo mejor que estaba buscando cosas bíblicas, me salía una propaganda pornográfica. Y yo que estaba tan consagrado, que yo no quiero ver cosas erradas, qué sé yo, y vi solamente una foto. Cuando salí del ciber, pum, viendo la cola de las chicas. Pum, viendo cosas. En vez de buscar cosas del Señor, una foto bastó para yo mirar cosas que no eran adecuadas. ¿Cuál es el detalle? Nosotros reaccionamos. Y si sabemos lo que tenemos, cómo reaccionamos, ¿qué hacemos? Quitemos las cosas. A veces con Nadia veíamos cosas, queríamos poner una película, tipo pirateada, lo voy a decir la verdad. Pero cuando la ponemos la película saltan un montón de ventanitas. Yo sé cómo no. Pornográficas, muchas cosas. Entonces la Nadia le dice a los chicos, dense la vuelta. Mientras que nosotros, para poder poner la película y poder poner otra cosa. Pero, ¿cuál es el tema? Lo que veo, tengo que tener en cuenta cómo reacciono. Entonces, si mis reacciones me llevan a no ir a la iglesia, a aburrirme cuando estoy en la iglesia, tengo que preguntarme, ¿qué estoy viendo que me quiere alejar de Dios? ¿Qué es lo que estoy viendo que me hace separarme del Señor? Ahora, no solo es ir a la iglesia, sino diariamente. ¿Oras diariamente todos los días? ¿Todos los días lees la palabra diariamente? Ahora, si no lo estás haciendo, hay algo que estás viendo, hay algo que estás haciendo que te está quitando de Dios y te está llevando por un camino que no es. Entonces necesitamos volver a la palabra, pero tratar de entenderla, tratar de hablarla, tratar de decir, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Como dijo la Patricia, quedarme con la palabra entera, no con un pedacito. Ahora, cuando llegue a mi casa, ¿con qué me voy a quedar? ¿Será? Que a cada rato le estoy... ¿Con qué me voy a quedar? Tenemos que tratar de acercarnos a la palabra. Y sobre todas las cosas, como dicen Tesalonicenses, no alterarnos por cosas que los demás digan. Y hoy por hoy lo decimos por la fake news. Muchas noticias falsas, noticias que son... Decir, no, es que un ovni es el... No, hay que tener en cuenta esto. No dejarnos llevar por cualquier cosa, sino tratar de ir a la palabra, tratar de decir no, que tengo que esperar. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se tienen que cumplir. Pero más allá de lo que se tenga que cumplir, no esperemos hasta que el enemigo se revele para arrepentirme de mis pecados. No, tengo que arrepentirme ahora para poder llegar bien. Porque no es que cuando venga el enemigo voy a dejar de pecar. No, pará. Tengo que hacerlo ya, porque yo no sé si yo voy a aguantar hasta que venga el enemigo. ¿Qué pasa si me voy antes? Así que hermanos, por favor, vayamos a la palabra, vayamos a lo que el Señor nos manda y sobre todas las cosas no nos dejemos llevar por cosas inadecuadas. ¿Me explico? ¿Amén o no amén?